Bueno, vamos a ver ahora en mayor profundidad la técnica de PCR. Esto nos va a llevar la clase, lo que falta de la clase de hoy, y vamos a tomar un poquito del lunes para ver específicamente PCR en tiempo real. Bien. Bueno, esto vamos a recordar porque es importante para una parte de la técnica. Cuando una molécula de DNA doble cadena se somete a aumentos de temperatura, eso va a provocar que la doble hélice se separe de manera gradual, hasta llegar a un punto en el que las dos cadenas están como simple cadena. Y debido al efecto que tienen las bases de tener distinta absorbancia cuando están como en medio de una doble cadena o de una simple, que es efecto de hipoproísmo, entonces ese despliegue, esa separación de las dos cadenas se puede seguir de manera espectrofotométrica, ¿no? Midiendo la absorbancia a 260. De modo que podemos determinar una temperatura, un parámetro muy importante, que es la temperatura de melting, que es aquella a la cual la mitad de las moléculas se encuentran como simple cadena, o la mitad está como doble cadena, lo pueden expresar como quieran. Bien, y habíamos visto que en función de eso, entonces uno con algunos agentes, como el álcali y bueno, desde ya el calor, puede desnaturalizar la doble hebra, o sea, separarlas para que queden como cadena simple, y, ay, perdón, ¿dónde me fui? La redireccioné a cualquier lado. Ahí. Y luego, si esas condiciones se retiran, es decir, si la temperatura vuelve a temperatura ambiente, por ejemplo, bueno, esas cadenas, por simple complementariedad de bases, van a volver a plegarse, adoptando la estructura de doble hélice, y ese es el proceso de renaturalización. Y habíamos definido también la hibridación como el proceso por el cual el ADN o el ARN se une a otras moléculas de ADN o ARN. Bien, estuvimos repasando también la ADN polimerasa, la enzima que sintetiza las hebras, las cadenas de ADN. Esto lo estuvimos repasando recién. Y también comentamos la PCR como una técnica que se utiliza para generar un gran número de copias de una región específica del ADN, lo que llamamos amplificar una región o un fragmento de ADN. La PCR comenzó allá por a fines de los 80, cuando en el 88 se hizo la primera amplificación in vitro utilizando una TAC polimerasa. Recordemos que en 1869 se había aislado por primera vez el RNA. A fines de los 80 se hicieron las primeras amplificaciones, y fue en el año 89 cuando la polimerasa que se usa hoy en día se expresó por primera vez en Escherichia coli, es decir, se obtuvo de manera recombinante. Entre estos dos eventos, en el 85 y el 88, la diferencia está en el descubrimiento de unas polimerasas especiales que se llaman TAC polimerasa, que ya la vamos a ver, que bueno, dieron un salto importante en el desarrollo de esta técnica. La PCR no es no es un descubrimiento, sino un invento, ¿sí? Es un proceso artificial que imita la replicación natural del DNA, ¿sí? Esto que yo les digo habitualmente de procesos o moléculas que ocurren en la naturaleza y se convierten en herramientas biotecnológicas. Y su inventor fue Kary Mullis,
quien recibió el Premio Nobel de Química debido a ello, y que, bueno, lamentablemente hace 2 años aproximadamente, la PCR, tal cual la conocemos hoy en día, utiliza una ADN polimerasa especial, que se llama TAC polimerasa, como recién les adelanté, que debe su nombre a una bacteria, que es la Thermophilus aquaticus, que crece en ambientes extremos de calor, y eso le da a esta enzima una gran estabilidad térmica. Ahora en un ratito vamos a volver sobre eso. Bien, esto hoy, bueno, también lo vimos, los pasos de cualquier PCR, son ciclos que se repiten. Cada ciclo consta de los 3 mismos pasos, que incluyen una desnaturalización, que es la separación de las 2 cadenas en simples, una hibridación de los primers, ahora incorporamos los términos, ya que los repasamos, y luego una síntesis o extensión de las cadenas nacientes a partir de estos primers. Y eso ocurre, se repite un número determinado de veces. Si partimos de una molécula de templado que va a iniciar, por ejemplo, 35 ciclos de una PCR, el número que se obtiene de amplicones llamamos a los productos de amplificación, está en el orden de los billones, como hoy le decía, 68 billones. Y esto se debe a que digamos, la cinética que representa esta amplificación exponencial es 2 a la n, donde n viene a estar dado por el número de ciclos. Entonces, partiendo de una molécula con 35 ciclos, bueno, tenemos una cantidad enorme de copias, como hoy ya les había adelantado. Bien, vamos a ir ahora paso por paso en este proceso de la PCR. Si bien, como les dije, la PCR son un cierto número de ciclos, supónganse 30, 35, 40 ciclos, que contienen los 3 mismos pasos, todo el proceso tiene 2 pasos adicionales, uno inicial y uno final. El inicial es un paso de desnaturalización inicial del DNA, que es una desnaturalización completa del templado, que se da entre 94 y 98 grados durante 1, 3, a veces 5 minutos. Eso va a variar de acuerdo a la naturaleza del templado y también, bueno, a la composición del buffer. Entonces, lo que queremos lograr con este paso, bueno, es justamente desnaturalizar todo el templado. Y este paso también se usa para activar estas polimerasas que se llaman, que se utilizan en estas PCR, que se llaman hot start. Ahora vamos a ver en un ratito de qué se trata, pero básicamente es una polimerasa que está inhibida y con este shock de calor, esa inhibición se retira y la polimerasa comienza a trabajar. Bien, además, esta primera desnaturalización también va a servir para eliminar alguna posible proteasa o nucleasa que, bueno, obviamente sea lábil a la temperatura. Bien, luego de ese paso inicial de desnaturalización comienzan entonces sí los 3 pasos que componen cada ciclo de la PCR. El primer paso es nuevamente una desnaturalización, que también se realiza entre 94 y 98 grados durante un tiempo que puede variar entre 0,5 y 2 minutos, que si bien los tiempos y las temperaturas que yo les voy a dar acá son los más frecuentemente usados, pero en realidad esos se tiene que ajustar de manera experimental. Uno
tiene algunos criterios de acuerdo a lo que está amplificando, a las características de la cadena, a las características del material con el que trabaja, pero en definitiva cualquiera de estos parámetros se tienen que estandarizar de manera experimental. Bien, entonces se desnaturaliza, obviamente, para separar las dos cadenas. Si los amplificados, las cadenas que tenemos que separar, son muy largas o tienen son muy ricos en GC, entonces, bueno, le tendré que aportar más energía para estar seguro de que todo se separó. Por eso se puede poner mayor tiempo y temperatura, ¿no? Entonces podemos usar los 2 minutos a 95 o 96 grados, por ejemplo. Y este paso también se puede potenciar con el uso de algunos reactivos, como el dimetilsulfóxido, el glicerol, formamida, que colaboran con este proceso de desnaturalización. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo las distintas temperaturas que podemos elegir para hacer esta desnaturalización inicial afectan la eficiencia de la reacción, ¿no? Fíjense, esto es un gel de agarosa donde el producto, luego de terminada la PCR, se corre y se visualiza el producto de amplificación. Bueno, y como si este paso lo hacemos a 90, no obtenemos amplificado alguno, a 92 hay, digamos, muchas bandas inespecíficas, y como a partir de 95 se logra el producto deseado. O sea, lo importante que es lograr tener la cadena de ADN totalmente separada, que el templado de la polimerasa, que es ADN simple cadena, esté así como tiene que estar, y que la enzima se encuentre con ese templado disponible. Bien, el paso 2 es el paso en el que los primers se van a pegar a su secuencia blanco, a su target. Eso se conoce también como annealing de los primers. Y en este punto es importante considerar la temperatura de melting, que es esa temperatura que representa el momento en el que, o la temperatura, mejor dicho, no el momento, en la que mitad de las moléculas de ADN están como simple cadena. La temperatura de annealing para este paso se estima en unos 3 a 5 grados por debajo de la temperatura de melting. De acuerdo a la composición del primer, a su longitud y a a la composición de bases que tenga, va a ser la temperatura de melting. ¿Sí? Hay primers que tienen temperatura de melting más bajita, en los 50 grados, y otros tienen a 60. Para el cálculo de la temperatura de melting hay fórmulas matemáticas que nos permiten estimar o calcular de manera más exacta. De manera general, podemos calcular la temperatura de melting con esta fórmula, que considera la cantidad de G y C y la cantidad de A y T. Pero, digamos, esto es una fórmula como más teórica, y hay hoy en día un montón de recursos disponibles que nos permiten determinar la temperatura de melting con más exactitud, tomando en consideración otros parámetros que influyen en la temperatura, como ser la concentración de sales, las condiciones del buffer, etc. Entonces, por ejemplo, esta fórmula que aparece acá te da una temperatura de melting más exacta. Yo acá les dejo este link a la página de Promega y a esta herramienta que, entre otras cosas que son muy útiles cuando quieran chusmearla, les permite calcular la temperatura de melting. Ustedes colocan la secuencia del primer, seleccionan algunas condiciones en las que van a trabajar, como, bueno, si van a trabajar con reactivos de Promega, por ejemplo, te deja elegir qué tipo de enzima, con qué cantidad de sales y demás, y hace el cálculo de la técnica.
Entonces, especialmente la temperatura de annealing se tiene que estandarizar de manera experimental. Si bien si tiene un primer que tiene una TM de 58, no va a poner un annealing de 50 quizás, o si tiene un primer que tiene una temperatura de annealing de 52, no vamos a poner, perdón, una temperatura de melting de 52 grados, no vamos a poner una temperatura de annealing de 60, porque, o sea, no le vamos a dar chance de que se pegue. Pero salvando esa aproximación que uno puede hacer con la TM, la temperatura de annealing se estandariza de manera experimental. Hay equipos que permiten hacer el uso de gradientes o equipos que se puede dividir el bloque donde se hace la reacción como en etapas, en pedacitos, y a cada pedacito uno le puede seleccionar una temperatura de melting distinta para hacer la estandarización. Pero bueno, fíjense cómo si nosotros en una PCR que debe amplificar un producto de este tamaño, probamos distintas temperaturas de annealing, temperaturas de pegado de los primers, ¿sí? Cómo la eficiencia cambia, ¿sí? Obviamente, en este caso, las temperaturas altas están favoreciendo no solo la cantidad de productos que se obtiene, sino a la ausencia de bandas inespecíficas. Y bueno, siempre ocurre que cuanto menor es la temperatura, le estamos restando especificidad a la reacción y corremos el riesgo de que aparezcan este tipo de bandas inespecíficas que nos pueden perjudicar, porque el primer puede tener la chance de pegarse en regiones con las cuales no es 100% específico. Y a medida que aumentamos la temperatura, esa aumenta la especificidad, pero muchas veces lo que nos puede provocar es una disminución de la cantidad de amplificado, ¿no? Pero bueno, eso es un equilibrio que habrá que manejar dependiendo lo que queremos en la reacción. Bien, y el tercer paso es la extensión o la síntesis. Es decir, a partir que los primers, uno, imagínense, desnaturaliza a 95 grados, baja la temperatura hasta, no sé, 55, si es la temperatura de annealing óptima. Cuando la temperatura baja, las cadenas que estaban separadas empiezan a juntarse, empiezan a renaturalizarse. Como el primer siempre va a estar en exceso con respecto a las cadenas de templado, el primer se va a pegar por complementariedad de bases en la secuencia complementaria. Y una vez que eso ocurre, la polimerasa puede empezar a trabajar. Entonces, en ese momento que comienza el paso 3 de extensión, la temperatura vuelve a aumentar unos grados para que la enzima catalice la síntesis de la cadena nueva. Dependiendo de la enzima que usemos, es la temperatura que vamos a poner en este paso. En general, entre los 70 y 75 grados son las temperaturas a las que trabaja la enzima. Obvio que a la enzima que le vamos a dar la temperatura óptima para que su funcionamiento sea al máximo. Ya vamos a ver que para real time, por ejemplo, la temperatura óptima es 60 grados y no 70, 72 como es en este tipo de PCR. ¿Y cuánto tiempo? ¿Sí? Porque ahora acá depende la velocidad a la que trabaja la enzima, ¿sí? No es lo mismo amplificar un fragmento de 100 nucleótidos que tener que amplificar uno de 2000. Entonces, aproximadamente se le asigna a este paso 1 minuto por cada 1000 pares de bases que uno quiere utilizar. Por ejemplo, bueno, eso también varía con las enzimas, ¿no? Para la Taq polimerasa más convencional. Hay otras enzimas más rápidas, otras más lentas porque, bueno, tienen otras actividades también de proofreading, etc.
Pero a grandes rasgos, cuanto más largo es el fragmento que vamos a amplificar, más tiempo le tenemos que otorgar en este paso. Bien, y entonces acá nuevamente vemos cómo, dependiendo los segundos que le damos al paso de extensión, cómo va digamos, aumentando la eficiencia, ¿no? En este caso, ya a los 45 segundos estamos bien, no pensaría en dejar este tiempo para no hacer tan larga la reacción, pero bueno, pueden ver como a los 10, 20 segundos ese tiempo no alcanza para que la reacción sea todo lo eficiente que puede ser. Bien, y estos tres pasos, entonces, se van a repetir, sí, se van a repetir una cierta cantidad de veces. ¿Cuántas veces? Bueno, en general se utilizan entre 25 y 40 ciclos, ¿sí? Nosotros vimos que la cinética que representa esta amplificación es 2 a la n. O sea que si graficamos, digamos, en escala logarítmica la cantidad de producto que se genera, se lo podemos cuantificar, ¿no? Y graficar en escala logarítmica en función del número de ciclos, tendríamos una recta. O sea que esto podríamos pensar que podríamos tener infinitos ciclos y lograr tener, bueno, infinita cantidad de producto. Esto en realidad no es así, sino que esta recta llega un momento que empieza a curvarse y se alcanza un momento en el que, aunque pase el tiempo, la cantidad de producto ya no se incrementa. Y eso ocurre aproximadamente después de los 30, 35 ciclos. Por eso no conviene extender mucho más allá la reacción de PCR, porque en realidad eso no va a hacer que tenga mayor cantidad de producto. Y esto es así en estos tiempos porque ocurren dos cosas. Primero es que la vida media de la enzima decae, ¿sí? Por ejemplo, la TAC tiene una vida media de 30 minutos a 95 grados. Si nosotros contabilizamos todos los distintos pasos de desnaturalización que vamos teniendo, bueno, cuando estamos alrededor de este ciclo ya acumuló, la enzima acumuló 30 minutos a 95 grados, por lo cual como que ya su vida media desaparece. Y bueno, también quizás los recursos, los reactivos también empiezan a ser limitantes. Entonces, esto es lo óptimo para, digamos, como número de ciclos para la PCR, que bueno, por supuesto también se estandariza. Y por último, vieron que les dije, tenemos una etapa inicial, que es la desnaturalización, todos los ciclos, con los 3 pasos repetidos, y luego una etapa final, de cierre, que es la extensión final, que consiste en unos 5 o 7 minutos a la temperatura de trabajo de la enzima, 70, 72 grados, dependiendo del caso. Lo que ocurre en esta última etapa es que la enzima termina de completar las cadenas y en algunas polimerasas tienen la actividad de deoxinucleótido transferasa. Lo que hace la polimerasa con esta actividad es que incorpora al final de la cadena que está amplificando una cadenita de A, una colita de A. De modo que todos los productos de amplificación tienen esa colita de A. En el caso de los productos de amplificación de PCR, las dos cadenas van a tener su colita de A. Y eso es algo que se utiliza muy frecuentemente para hacer
la inserción directa de los productos de PCR en vectores o en plásmidos, con el objetivo de clonar ese fragmento, ¿sí? Esto seguramente lo van a ver cuando lleguen a las materias donde ven estas técnicas, pero hay plásmidos comerciales, como este que les muestro acá, el PIGEM, que ya vienen linealizados y tienen en los extremos, donde se hace el corte, el agregado de una cadenita de T. Entonces, este plásmido que viene así preparado permite que los productos de PCR que tienen una colita de A puedan insertarse en este plásmido, de modo, haciendo que las colitas de A hibriden con las colitas de T que tiene el plásmido. Y esto es un método muy, muy eficiente de inserción de un producto de PCR en un plásmido. Bien, ¿qué necesitamos para hacer una PCR? La muestra que vamos a amplificar, la TAC polimerasa, o la DNA polimerasa, que es la que va a hacer la extensión, los nucleótidos, los primers, que siempre vamos a tener un primer que hibrida en una cadena y otro primer que hibrida en otra cadena. El primer que hibrida en la cadena negativa y cuya secuencia se corresponde o es idéntica o parecida a la cadena positiva, es el que se llama el primer de ida o primer forward, porque a partir de él se va a sintetizar la cadena positiva. El primer que hibrida en la cadena positiva, o sea que su templado en la cadena positiva, se llama reverse o de vuelta, porque a partir de él se va a sintetizar la cadena negativa. El primer de ida, como ven acá, siempre hibrida en el extremo 5' del fragmento que se va a amplificar. En cambio, el de vuelta hibrida en el otro extremo. De modo que entre ambos va a quedar delimitado el fragmento que se va a amplificar en la PCR. Bueno, agua, buffer, y a veces hay algunos reactivos, algunos adjuvantes que se agregan para mejorar la reacción. Bien, con todo esto entonces ocurre esta amplificación exponencial. Bien, como vine mencionando desde hace un ratito, la enzima que se usa en las PCRs de hoy en día es una DNA polimerasa, pero es una polimerasa obtenida de una bacteria que es esta, Thermus aquaticus, que crece en unas aguas termales. Por lo tanto, su estabilidad térmica es elevada. Recuerden cuando vimos enzimas lo que era la estabilidad térmica. Esta polimerasa tiene una semivida de 40 minutos a 95 grados. ¿Sí? Imagínense que cualquier otra enzima a esas temperaturas está lejos de sobrevivir ese tiempo. Bueno, tiene una determinada velocidad, su temperatura óptima de trabajo es 70 grados, ¿sí? Eso está en concordancia con el lugar donde crece el organismo que la posee. Y en la reacción de PCR se suelen incorporar 1 o 2 unidades por reacción. Pero que bueno, obviamente eso también se optimiza. Hay montones de TAC polimerasas disponibles, muchísimas, hasta es difícil elegir qué usar. Algunas tienen capacidad de sintetizar fragmentos largos, otras son más rápidas, otras tienen mucha más fidelidad, bueno, etc. Entonces,
dependiendo del fin para el que voy a hacer la PCR, tendré que elegir qué polimerasa usar. Y también, bueno, de acuerdo a lo que a los recursos y a lo que uno pueda gastar, puesto que obviamente algunas son muy costosas. Bien, entonces, el descubrimiento de las Taq polimerasas, junto con el desarrollo de los termocicladores o los equipos donde se hace la reacción, permitió la automatización de la PCR. ¿Sí? Imagínense que en sus comienzos las PCRs se hacían en baños térmicos y con polimerasas que no eran resistentes a la temperatura, entonces en cada paso de desnaturalización la polimerasa se moría, había que incorporar de vuelta, y los tubitos había que ir pasándolos a las distintas temperaturas para que los distintos pasos ocurran. Bueno, era como bastante engorroso. Hoy en día, gracias a la Taq polimerasa y a estos equipos que tienen un control, tienen un bloque, que está acá donde les estoy señalando, que tienen materiales que controlan la temperatura y hacen los cambios de temperatura a gran velocidad, permiten que, bueno, uno ponga el tubito en el equipo, lo cierre, programe y el equipo haga todo. Que durante 35 ciclos, por ejemplo, suba la temperatura a 95, la mantenga, la baje a 60, la mantenga, la lleva a 72, la mantenga, vuelva a 95, bueno, etc. Los equipos tienen, además de este bloque donde se hacen los cambios de temperatura, las tapas son calefaccionadas. Eso significa que la tapa, durante todo el proceso, va a estar a 100 grados aproximadamente. Y esto es así porque, de otra manera, cuando se dan los cambios de temperatura durante la reacción, habría mucho líquido que se evaporaría y condensaría en la tapa del tubo. Entonces, si tengo líquido condensado en la tapa, ya lo que me quedó en el tubo va a tener distinta concentración de lo que debería tener. Concentración de primer, concentración de magnesio, etc. Entonces, tener la tapa a 100 grados evita que cuando la temperatura fluctúa entre paso y paso de la PCR, haya condensación. Este equipo está en mi laboratorio y es uno de los que le decía, no sé si llegan a ver, pero tiene el bloque como dividido en 3. Esto permite que uno pueda elegir 3 temperaturas distintas, o sea, armar el perfil térmico, o sea, indicarle, bueno, las condiciones de temperatura y tiempo de la PCR, pero, por ejemplo, si quiero probar 3 temperaturas de annealing de los primers, puedo decir, bueno, en el pedacito 1 que pruebe con 55, en este con 57 y en este con 58. Entonces eso ayuda, agiliza la estandarización, ¿no? Si tengo PCRs que son muy parecidas, salvo en alguna de las temperaturas, bueno, también se puede utilizar para eso. Profe, perdón, ¿eso era Sí. para evaluar a qué temperatura va ¿cómo es? Cada vez que se quiere encontrar los fragmentos de ADN o trabajan a distintas temperaturas y se ve mejor el rendimiento? No entendí. A ver, yo me perdí con la pregunta. Claro, que son como tres canales, o como dijo, que eran En el tres equipo. en el equipo, sí. Sí, no, el equipo tiene la posibilidad que de manera independiente le puedes asignar temperaturas distintas a cada uno de estos pedacitos. Para Entonces, saber cómo funciona mejor. claro, entonces ponele, en cuanto a temperatura, lo típico que hay que estandarizar es la temperatura de pegado de los primers. Que si bien vos tenés la TM, por ejemplo, tenés unos primers que tienen una TM de 56 grados. Vos sabés que le tenés que poner entre 3 y 5 grados menos de la TM, por ahí tiene que andar la temperatura de anillado. Pero ¿cuál es la mejor? Lo tenés que probar. Entonces, podés Claro. hacer distintas reacciones, haces una reacción, la ves, haces otra, la ves, cambiando en cada una la temperatura, o estos equipos te permiten que vos
hagas la misma reacción con todo igual, salvo la temperatura de anillado. Entonces, en un caso le pones que digamos, te haga la reacción a 52 grados, en ese momento, ¿no? De anillado de los primers, en el otro a 53 y en el otro a 54. Y vos después elegís con cuál te dio mejor. Claro. Y la temperatura, esa variación de temperatura que tiene que bajar la temperatura después, ¿lo hace la máquina automáticamente? Lo hace automático, sí. Esto tiene abajo, la parte de abajo, digamos, acá en estos plateaditos se ponen los tubos. En la parte de abajo hay un material, se llama Peltier, que está comandado, digamos, el Peltier lo que hace es hacer rampas muy rápidas de temperatura, creo que es algo así, ya tanta técnica de ingeniería no lo sé. Pero ese Peltier está comandado por el equipo. Entonces el equipo le indica que tiene que subir la temperatura a 95, bajarla a 60, volverlo a subir a 72, y lo hace a gran velocidad. Ah, eso le iba a preguntar, ¿no? Porque había hablado de la diferencia de temperatura con la temperatura de melting, cómo trabajaban los primer, la polimerasa. Entonces digo, son muchas temperaturas que tienen que variar y cuando vi esto pensé que era de cada uno de los sectores iba pasándose la temperatura. Y ahora, No, estos como tienen una diferencia entre 3 y 5, bueno, uno va a tener 3 grados menos, el otro 4 grados menos, el otro 5 grados menos. Y claro, ahí se comprueba a ver cuál rinde mejor. exacto, exacto. Perfecto, Pero listo. después los 3 pasos de desnaturalización, annealing y extensión, el equipo lo hace Claro, de manera automáticamente. automática. Uno acá en este display configura el perfil térmico y el equipo lo hace. Cuanto más rápidas son las rampas que hace el equipo, es decir, cuánto tarda en pasar de 95, por ejemplo, 95 a 55 y de 55 a 72, más rápido es el proceso global, ¿no? Claro, y antes decía que eso se hacía en baño, o sea que A mano, claro, pasar no, un... no, por eso digo, no estaba entendiendo eso de la diferencia de temperaturas, velocidades, digo, comparado con esto, o sea, es Sí, otro tipo de sí, por trabajo, claro. eso, claro, esto es así, permitió la automatización de la PCR y que la PCR explotara como técnica para una infinidad de usos. ¿Mm? Listo, perfecto. Bien, la polimerasa, repasamos un poquito las características que ya también hablamos al principio de la materia. Una de las cosas que se puede aplicar en las reacciones de PCR es utilizar lo que se denomina como hot start. Y esto es un procedimiento que consiste en tener a la polimerasa bloqueada en su actividad por unos anticuerpos que, bueno, se unen a la enzima y bloquean el sitio activo y no, bueno, obviamente no tiene actividad biológica. Cuando se realiza el primer paso, la desnaturalización inicial, los anticuerpos que son proteínas se desnaturalizan, las interacciones del anticuerpo con la enzima, que son interacciones no covalentes, se desarman, y entonces la polimerasa queda liberada y comienza a trabajar. ¿Cuál es el efecto de esto? Que la polimerasa que está en la reacción desde el comienzo, porque uno va preparando, pone esto, pone lo otro, mientras mezcla todo hasta que va al equipo y pone la reacción, por ahí pasaron unos minutos. Y puede haber cierta actividad que la polimerasa empieza a hacer, que después termina en algunas amplificaciones no específicas. Entonces, para evitar eso y asegurarnos de que la polimerasa comience a trabajar en el momento que se inicia la reacción de PCR, se utilizan estas hot start, ¿no? Que lo que hacen es que mantienen inhibida la polimerasa y recién cuando comienza la reacción y se da esa etapa, esa desnaturalización inicial, la enzima arranca, ¿sí? Y fíjense en este ejemplo cómo la reacción con hot start, con este proceso hot start, es mucho más limpia y más eficiente que en el otro caso. Bien, otra de las características que le pedimos a esta polimerasa para PCR es la termoestabilidad, obviamente, que pueda aguantar varios minutos a altas temperaturas.
acuérdense cuando vimos enzimas, que la estabilidad térmica o termoestabilidad, ¿cómo se calculaba? Preincubando la enzima con distintas temperaturas y luego midiendo la actividad residual, ¿sí? Acá lo que se espera es que cada vez que la TAC polimerasa pase por el paso de desnaturalización, digamos, le quede mucha actividad residual, ¿sí? Para poder, digamos, que la reacción se pueda extender la mayor cantidad de ciclos posibles. La fidelidad, obviamente, dependiendo el uso que hagamos de los amplificados, vamos a querer más o menor fidelidad, pero si yo quiero amplificar una región de un genoma porque después la voy a secuenciar y con eso voy a hacer algún tipo de análisis, bueno, lo que voy a esperar es que esta polimerasa sea lo más fiel posible. Bueno, la procesividad ya también la vimos, que pueda sintetizar fragmentos largos sin poder, sin despegarse de su templado. Y bueno, acá también depende de lo que quiera. Si voy a amplificar fragmentos cortos, bueno, cualquier polimerasa lo va a hacer bien. Ahora, si quiero amplificar fragmentos largos, tendré que elegir una polimerasa con alta procesividad, para garantizar de que voy a tener una reacción eficiente, que voy a obtener todos esos fragmentos largos en cantidad. Bien. Templado. ¿Qué podemos usar de templado de una PCR? Cualquier fuente de ADN. El ADN puede ser un plásmido, puede ser ADN genómico, puede ser ADN que es un producto de amplificación de PCR, etc. ¿Cuánto ponemos en la reacción? También se optimiza dependiendo la eficiencia en la reacción, ¿no? Hay reacciones que con muy poco material son eficientes y amplifican, y otras necesitan mayor cantidad. Obviamente, a mayor cantidad de templado, mayor cantidad de amplificados, ¿sí? Recuerden que si la PCR tiene una eficiencia del 100%, entonces por molécula vamos a tener 2 a la n amplicones, ¿sí? Que si el S2 a la n son 35 ciclos, eran como 68 billones. Por molécula de templado. Si tengo 2 moléculas, voy a tener 2 por eso. Si tengo 4, 4 por eso, bueno, y así sucesivamente. Por eso, a medida que aumenta la cantidad de templado, también aumenta la cantidad de producto amplificado. ¿Cómo medimos la cantidad de templado? Puede ser en unidades de masa o concentración, podemos decir tantos nanogramos o microgramos, o microgramo, microlitro, etc. O como número de copias. ¿Sí? Que esto se estila mucho en establecer el número de copias de templado. ¿Y cómo lo calculamos? Sabiendo la cantidad de templado que se pone en masa, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos que sabemos que hay 50, 0,5, 5 nanogramos, etc. Y conociendo el peso molecular de esa molécula. ¿Sí? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, la secuencia, o es un plásmido que sabemos el número de nucleótidos que tiene, se puede estimar el peso molecular. Y a partir del peso molecular, al igual que hacemos con proteínas, saber el número de moléculas, ¿no? El número de copias está representando eso, el número de moléculas. Si tenemos la secuencia exacta, obvio que va a ser mucho más exacto el cálculo, porque se va a contemplar el peso de cada nucleótido. Y si no, de manera general, con el peso molecular promedio de cada nucleótido, se puede estimar, sabiendo que, no sé, el plásmido pesa 3000 nucleótidos, bueno, a partir de eso se calcula. Obviamente hay un montón de aplicaciones que hacen el cálculo, bueno, ustedes también lo pueden hacer de manera manual. Si de casualidad curiosean ahí en la aplicación de Promega que les pasa, que estaba en las diapos anteriores, ahí hay una de las opciones, es el cálculo de número de copias. Bueno, justo, acá está. Cómo se realiza. En esta página de Thermo Fisher también
también lo tiene. Bien, el diseño de los primers. Esto es como una de las partes más importantes de la PCR, el correcto diseño de los primers. Los primers tienen que tener una secuencia lo más específica posible a su blanco, o sea, al templado en el cual van a hibridar. A veces no se puede, entonces, bueno, uno realiza estudios con las secuencias, las compara y elige zonas donde, bueno, la secuencia sea más conservada y poder diseñar en base a eso los primers. A veces uno no tiene la secuencia, por ejemplo, del organismo donde quiere hacer el amplificado, pero tiene un organismo muy similar. Y bueno, lo diseña sabiendo que puede haber algún nucleótido que no sea correcto. También existe la chance de, al momento de diseñar los primers, utilizar nucleótidos especiales que se llaman nucleótidos degenerados, que se designan con letras X, Y, etcétera, que tienen la posibilidad de hibridar con uno o con otro. Yo no me acuerdo ahora cómo son, los puedo buscar si les interesa por curiosidad, pero cuando uno pone, por ejemplo, una Y, significa, bueno, que puede hibridar con una A o también puede hibridar con una G. Entonces eso da como más juego al primer. Bien, el largo tiene que ser entre 15 y 30 nucleótidos. Si es muy chiquitito, la temperatura de melting va a ser muy baja, y si es muy largo, la temperatura de melting va a ser muy alta, porque esperamos que esta temperatura de melting esté en este rango, entre 50 y 70. ¿Sí? Ya un primer de 30 nucleótidos, por más que la secuencia afecte la temperatura de anillado, pero va a tener una temperatura alta, simplemente porque hay muchos nucleótidos. Y entre ambos primers no tiene que haber tampoco mucha diferencia, porque si un primer tiene una temperatura de melting o de anillado propuesta de 50 grados y el otro de 70, ¿qué pongo en la reacción? Si pongo 50, favorezco a uno y al otro lo mato, y a la inversa. Entonces, tienen que ser parejos. También tienen que tener aproximadamente un 50% de G y C, es lo mejor. A veces no se puede porque el templado es muy rico en GC o es muy pobre en GC, y bueno, se hace como se puede, ¿no? Pero esto es lo óptimo. El extremo 3' obviamente es crítico, ¿no? Porque a partir de ahí se va a enganchar la polimerasa y va a sintetizar. Entonces, evitar que haya muchas Cs al final, en el extremo 3' o muchas Gs. Y en cuanto a la concentración, entre 0,1 y 1 micromolar en la reacción es lo que más se utiliza, pero la concentración de los primers también debe estandarizarse. Acá en este ejemplo tienen como obviamente distintas concentraciones de primer. Fíjense que dijimos que de 0,1 a 1 micromolar es lo que se suele utilizar, pero bueno, como obviamente va aumentando la cantidad de amplificado. Otra cosa que hay que mirar en el diseño de los primers, y para esto hay muchas aplicaciones que ayudan modelan este tipo de cosas, es que esa cadena de adenes simple adopte algún tipo de estructura secundaria, ¿sí? Entonces, evitar que forme algún tipo de horquilla, o evitar que el primer de ida tenga una zona complementaria del de vuelta, entonces, porque eso va a hacer como un dímero de primers. Evitar muchas repeticiones, o esto lo que se llaman los runs, ¿no? No sé, muchas letras continuas, porque eso, bueno, va a generar estructuras secundarias que lo que van a hacer es que, digamos, haya que desarmarlas primero para que después el primer pueda hibridar. Entonces, ustedes van a ver, si alguna vez tienen la oportunidad de utilizar esos programas que ayudan al diseño de primers, que
Siempre hay algún tipo de cosita que se forma, pero bueno, vienen con su delta G asociado. Entonces uno, de acuerdo a eso, decide si el primer sirve o no, porque hay cosas que realmente se desarman muy fácil y no alteran a la eficiencia de la PCR, pero hay otras cosas que, digamos, son incompatibles. Bien, los nucleótidos siempre se ponen en cantidades equimolares. Como esto ya viene comercial, en general ya vienen de esa manera. Se utilizan generalmente en 0,2 milimolar, hay como un rango en el que se pueden utilizar. Bueno, y va a depender de las características de la polimerasa, de la enzima, ¿sí? ¿Por qué les parece que dice según el km de la polimerasa? No, profe, no ¿No? tengo idea. No. ¿Qué son los nucleótidos para la polimerasa? No entiendo la pregunta, ¿cómo que son los nucleótidos para la Claro, polimerasa? ¿Los tiene que separar? los nucleótidos, la polimerasa es lo que incorpora, cada nucleótido lo va incorporando en la cadena nueva. Cuando se empieza a replicar. Claro, entonces, pensando en la polimerasa como una enzima, ¿qué es el nucleótido para ella? El sustrato. El sustrato. Esos son los sustratos, ¿sí? Ah, claro, sí. El templado y los nucleótidos son los sustratos de la enzima. Si se acuerdan, Claro, sí, cuando sí, ahora sí. les escribí varias veces la reacción, un DNA con N cantidad de nucleótidos más los DNTPs, esos son los sustratos de la reacción, que me van a dar como producto la misma cadena con un nucleótido más y los fosfatos que se liberan. ¿Sí? O sea que los Sí, nucleótidos ahora son sí. el sustrato de la enzima. Entonces, ¿por qué? Ahora me dice que la concentración que pongo de nucleótidos puede depender del km de la polimerasa. O sea, teniendo la cantidad de nucleótidos es lo que va a rendir la polimerasa, o lo estoy diciendo al revés. Y más o menos, ¿qué era el km? A ver si ponemos las dos definiciones, a ver si las pueden unir. ¿Qué era el km de una enzima? Me enganchó en Orsay, profe. Ah, rindieron hace 10 días. Bueno, justo esa parte fue donde Justo. choqué. El km era un parámetro que incorporaba las constantes de cada reacción, ¿no? De la unión de enzima con el sustrato y producto, pero que en la cinética micaeliana, cuando graficábamos el curso de la reacción, la velocidad de la reacción en función de la concentración de sustrato, representaba la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad media. La mitad de la velocidad máxima. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, de acuerdo al valor de Km que tenga una enzima, yo voy a saber con qué concentración de sustrato me tengo que manejar en la reacción. Claro, Quiero pero eso era lo que le si quiero que trabaje en B máxima, ¿no? Pero eso era lo que no sé si tiene relación con lo que le preguntaba al principio, de ponerle en exceso el Claro. primer. Ah, Sí, pero el primer no es sustrato de la enzima. ahora me ¿Bien? confundí el doble. Sí, Claro. Los sustratos de la enzima son los nucleótidos y la cadena naciente, digamos. ¿Sí? El primer, digamos, esa cadenita, la enzima la necesita para tener el extremo 3' libre. Igual se ponen en exceso porque nosotros tenemos que garantizar que al momento de la renaturalización,
sea, cuando se baja la temperatura, los primers le ganen a las propias cadenas a unirse, ¿sí? Y se peguen ellos y no se vuelvan a juntar las dos cadenas. Pero los sustratos también tienen que estar por arriba de una determinada concentración de acuerdo al KM, porque también tienen que estar en exceso, o sea, la enzima tiene que estar en saturación. Claro, Tiene que estar trabajando en máxima. y en este caso serían competitivas, digo, si, para que no se vuelva a unir a la cadena, ¿no? Se separan y no se vuelvan a unir. ¿Sería competitiva? ¿O estoy ¿Qué haciendo sería joder? competitiva? Claro, cuando dos tienen que, cuando eran dos enzimas, ocupan un No, no, mismo no. lugar, no. No es una inhibición. No, todo lo contrario, lejos de ser una inhibición. Lo que sucede es que, imagínate, las dos cadenas de ADN se separan, ¿sí? Sí, Porque aumenta la temperatura. Cuando la temperatura empieza a bajar, esas dos cadenas pueden volver a unirse. Eso es desnaturalización, renaturalización. sí, Cuando se vuelven a unir, porque la temperatura baja, ¿sí? Los primers le tienen que ganar a las dos cadenitas a unirse. Porque si en vez de estas dos en vez de las dos cadenas volver a unirse, hay primers que se pegan, y digamos, entonces la reacción de PCR sigue. claro, y esa unión es Ahí por está la la temperatura. competencia. Ah, a eso me refería, digo, si es, o sea, hay una diferencia de temperatura, por eso se pegan los primers primero. ¿Es así? Se pegan los primers primero porque están en exceso. Ah, porque están en exceso. Hay mucho más primer, o sea, si vos tenés una cadena simple, es Sí, mucho más, hay mucho más primer que se puede pegar acá que una cadena complementaria a ella. ¿Sí? Por bien. eso los primers Sí, se sí. pegan y, digamos, la reacción prosigue. ¿Sí? De hecho, difícilmente haya tanto templado como para competir con los primers. Bueno, bien, entonces, los nucleótidos, que son el sustrato de la reacción, se colocan en determinada concentración. A veces se utilizan unos nucleótidos especiales, que se llaman DUTP, o sea, se utilizan DUTP, perdón, con esta enzima unida, uracil deneaglicosidasa. Lo que lo que ocurre cuando se utiliza este set de UTP más la enzima es que esta enzima tiene la capacidad de degradar todos los nucleótidos que son UTP. Entonces, a ver, y se lío al explicarlo. Hay reacciones de PCR en las que se coloca este nucleótido, en vez de, o sea, aparte de el DTTP, se coloca DUTP. Entonces, en esa reacción de PCR, todos los amplificados van a tener de los dos, van a tener T y van a tener U. Cuando se hace otra reacción de PCR en otro momento, que sé yo, están en el laboratorio, al día siguiente vuelven a hacer la misma reacción de PCR, antes de comenzar la reacción se hace un tratamiento con esta enzima uracil deneaglicosidasa, que no es un tratamiento que se hace especial, sino que ya el kit, el propio, digamos, la propia reacción comercial que viene con esta enzima. Entonces, uno prepara la reacción de PCR y esa enzima, esa glicosidasa está incorporada. Antes que comience la reacción, se le da una pequeña incubación de 2-3 minutos a 50 grados, que es la temperatura a la que actúa esta glicosidasa, de modo que si en los reactivos, en el agua, en algún momento yo contaminé con productos de PCR, porque ya les voy aclarando que el principal problema de la PCR son las contaminaciones, y es muy fácil con los productos de PCR contaminar todo lo que se les ocurra, ¿sí? Solo piensen en la cantidad de copias que se generan en cada reacción. Entonces, si yo, porque, no sé,
fui descuidado, me pasó algo, soy inexperto, no sé, contaminé con la reacción de PCR de hoy, los reactivos, mañana cuando lo voy a alargar, antes de comenzar mi nueva reacción, se hace este tratamiento con la glicosidasa. Entonces, todos esos amplificados que son contaminantes de reacciones previas, que se llaman carryover o de arrastre, van a tener U, ¿sí? Porque todo amplificado que se genera en la reacción de PCR tiene U. Aparte de T, ¿no? Pero tiene U. Entonces, si yo antes de comenzar una reacción nueva hago un tratamiento con glicosidasa, toda esa contaminación la elimino. ¿Sí? Porque ni mi templado ni mi primer tienen U. ¿Sí? Si mi templado es DNA, tiene T, y los primers que son de DNA también tienen T. Entonces, si hay algo que tiene U, es contaminante. Y de esa manera limpio de contaminantes antes de arrancar la reacción. ¿Sí? Esto es un procedimiento que es muy útil, sobre todo cuando se hacen de manera repetida, día tras día, la misma reacción de PCR, como puede ser cuando se utilizan para un servicio diagnóstico, o no sé, cuando por algún motivo hay que repetir muchas veces la reacción. Bueno, seguimos con los reactivos. El magnesio. El magnesio, ya vimos, es cofactor de la enzima. La enzima sí o sí necesita 2 iones de magnesio, lo vimos en el dibujito, que eran 2 bolitas fucsia, porque el magnesio va a estabilizar a uno de los sustratos, que es el nucleótido entrante, en el sitio activo. ¿Sí? Recuerden que esto viene con 3 grupos fosfato altamente cargados, altamente con carga negativa. Entonces estos magnesios van a estar coordinados con los grupos fosfato y a su vez coordinados con, como vimos, unos aspartatos en el sitio activo para que, bueno, todo esto se den todas las interacciones, se alcance el estado de transición, etcétera, etcétera, que ya saben cómo ocurre. La concentración de magnesio que se utiliza se estandariza, ¿sí? Si ponemos mucho cloruro de magnesio, favorecemos el pegado inespecífico la acción inespecífica de fragmentos, y si ponemos poco, podemos estar disminuyendo la eficiencia catalítica de la enzima. Obviamente, si tenemos algún quelante presente, la concentración de magnesio hay que incrementarla. Bien, y acá, bueno, tenemos el ejemplo, ¿sí? Como ven, como a mayor concentración de cloruro empiezan a aparecer cosas inespecíficas, no deseadas. Entonces esto también se estandariza de manera experimental. Bueno, en cuanto al buffer no hay mucha cuestión para hablar, aparte que el buffer viene acompañando a la enzima comercial que se compra. Siempre tienen, bueno, el pH óptimo de trabajo de la enzima, tienen bueno, algunas sales necesarias, a veces algunos aditivos que ayudan a la performance de la reacción. Bueno, los termocicladores para hacer estas PCR tienen esta pinta, dependiendo la marca. Y entonces, ¿cómo hacemos? En una PCR vamos a hacer la reacción se coloca en el termociclador, acá ocurre todo el proceso, los 35 ciclos, y una vez que termina la reacción, el producto de amplificación se corre, se hace una electroforesis en gel de agarosa con un marcador de peso molecular y se tiñe con un intercalante y se visualiza a la luz ultravioleta. Entonces, lo que esperamos es obtener los fragmentos del tamaño deseado y, bueno, en la cantidad deseada, sin razones inespecíficas, etcétera. Por eso este procedimiento, este tipo de PCR se llama de punto final, porque lo que visualizamos es una vez que la reacción finalizó, a diferencia de la PCR en tiempo real que vamos a ver después. El transcurso de la reacción
que nosotros pudiéramos cuantificar el número de copias que se van generando en función de los ciclos, tiene esta pinta, ¿no? Donde en los primeros ciclos tenemos un crecimiento exponencial del número de copias, es decir, que en cada ciclo se acumula el doble de producto, ¿sí? Esto siempre asumiendo una eficiencia del 100% de la reacción. A medida que van pasando los ciclos, esto se empieza a enlentecer, ¿sí? Hasta que por arriba del ciclo 35 se alcanza este estado de plató. La reacción se detiene, ya no hay incremento en la cantidad de producto. Ya vimos los motivos por los que puede pasar esto, ¿no? O sea que tenemos tres fases bien diferenciadas, ¿no? Exponencial, lineal y plató. En estas PCR de punto final, nosotros vemos esto, vemos lo que el resultado acá, en el punto de plató. Eso es lo que visualizamos en el gel. Entonces, esas PCR de punto final o endpoint, la lectura se hace por visualización en gel de agarose a partir del punto final de la reacción. Bien, ¿de qué depende la eficiencia de la amplificación? ¿Sí? Porque yo hasta ahora digo, bueno, asumiendo una eficiencia del 100%, asumiendo una eficiencia del 100%, etc. Hay un montón de parámetros que afectan la eficiencia. El tamaño del fragmento es uno, cuanto más largo es el fragmento, de manera intuitiva, ¿no? Uno piensa más le cuesta a la enzima sintetizarlo, ¿no? El diseño de los primers es crítico, la concentración de los reactivos, concentración de primer, la concentración de cloruro, las condiciones de ciclado, que estén bien estandarizadas las temperaturas y los tiempos de cada paso, la calidad del templado, ¿sí? Si en ese templado, como vimos al principio de la clase, arrastramos restos fenólicos o arrastramos sales, eso puede afectar, o sea, un templado de mala calidad puede afectar la reacción porque, bueno, pueden inhibir o hacer disminuir la actividad de la polimerasa. No, bueno, obviamente la presencia de inhibidores y, bueno, y por supuesto el operador. Hay un montón de tipos de PCRs que son variantes con pequeñas modificaciones de este procedimiento global que hoy les conté. Nosotros nos vamos a centrar en ver la PCR en tiempo real, pero bueno, como les decía, hay un montón de variantes y incluso hay algunas PCR que hay quienes no les gusta decirle PCR, y sino simplemente amplificación de ácidos nucleicos porque ocurren a una única temperatura, ¿no? Y se llaman isotérmicas, ¿no? Como puede ser la LAMP, que quizás con todo esto de COVID la han escuchado, bueno, y hay otros tipos. Bien. Les cuento dos ejemplos de posibles PCR que quizás les puedan ser de utilidad. Uno de ellos es la PCR multiplex, que es una PCR que permite la amplificación simultánea de distintos fragmentos en un único tubo de reacción y a partir de un único templado. Lo que se necesita es utilizar tantos sets de primers como reacciones distintas queremos hacer en el mismo tubo. El ejemplo más típico es, bueno, tener por ejemplo, una bacteria y poder caracterizarla, ¿no? Saber de qué cepa es, teniendo set de primers que van a permitir la amplificación específica de una cepa y no de las otras. Entonces, uno en el tubo de reacción coloca el material extraído, por ejemplo, el ADN extraído de la bacteria, y todos los sets de primers y realiza la reacción. Obviamente, cada una de estas reacciones individuales que van a ocurrir en el tubo
tiene que generar fragmentos de amplificación de tamaño distinto. Porque si, digamos, si colocamos 4 reacciones distintas y las 4 dan fragmentos que están entre los 140 y 160 nucleótidos, obvio no hay forma de diferenciarlos, ¿sí? Entonces, que haya ocurrido una reacción u otra, lo voy a evidenciar por el tamaño del fragmento amplificado. Si yo veo este tamaño de 370, decir, bueno, la bacteria que tenía era de la cepa A, por ejemplo. Estas reacciones son difíciles de estandarizar porque ya una PCR a veces es difícil de estandarizar, pero tener 4 en el mismo tubo, compitiendo por los reactivos, a veces con diseño de primers que no siempre son tan distintos, entonces, bueno, ajustar las condiciones para que esto funcione es bastante complicado. Y el otro tipo de PCR que les quería comentar son aquellas PCRs que en realidad se realizan utilizando como templado ARN. Para poder hacer una PCR utilizando como templado ARN, necesitamos hacer, previo a la PCR, otra reacción que es la transcripción reversa o transcripción inversa, que es una reacción que permite que el RNA se copie a DNA. Eso está catalizado por una enzima que se llama también transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, que como sabrán fue descubierta a partir de los retrovirus. Y entonces, a partir del RNA, cualquiera sea su origen, puede ser un RNA viral, puede ser un RNA mensajero, puede ser cualquier otro RNA, y utilizando un primer específico del fragmento que luego vamos a querer amplificar en la PCR, o primers aleatorios. Hay primers comerciales que se venden que son secuencias de 6 nucleótidos totalmente aleatorias y que por una cuestión simple de probabilidad van a pegar en muchos lugares y siempre van a estar abarcando cualquier secuencia que pongamos. Como sea, si es un mensajero, también hay primers que se llaman de oligo de T, que bueno, justamente van a hibridar con las colitas de polía de los mensajeros, bueno, etc. Cualquiera sea el primer que usamos, se hace una transcripción inversa, que es un único paso a 42 o 37 grados, dependiendo de la enzima, y entonces lo que se genera como producto de esta reacción es una cadena de ADN simple cadena. DNA simple cadena, que se lo llama ADN copia o cDNA, por el nombre en inglés. Y es entonces este cDNA el que va a hacer el templado de la PCR. Y la PCR se realiza de manera convencional como estuvimos viendo. Pero bueno, eso sí es importante. Recuerden, toda vez que su templado sea RNA, tienen que hacer una RT-PCR. Pasar primero por una transcripción inversa. Muy bien. Bueno. Disculpen que se me movió la pantalla. Bueno, tenemos preguntas de acá. Les quiero comentar una cosita más nada más.